Las tres llegamos a los 40 jurando que por fin teníamos la vida resuelta, que todo estaba bajo control y que ya nada podía sorprendernos. ¿Control? Sí, ¿cómo no? Es que de repente el cuerpo cambia, la paciencia se acorta y aparece esa vocecita en la cabeza. Si ya pasamos de moda, nos volvimos invisibles. No encajamos. Obvio que encajamos, pero no donde nos dijeron, sino donde nos da la gana. Porque si algo hemos aprendido es que hasta no estamos para pedir permiso y que nuestra propia vida mandamos nosotras. Así que aquí estamos, más vigentes que nunca, listas para hablar de todo sin filtro. Pues entendimos que después de los 40 es cuando la cosa se pone buena. Hola, hola, bienvenidos a Del Cassette al Podcast, el espacio donde hablamos sin filtro, con humor y con mucha verdad sobre lo que nos pasa después de los 40. Hoy tenemos un tema que nos atraviesa a todos y que también nos define. Básicamente es las relaciones de pareja. Sí, porque ¿quién no ha sentido que está hablando otro idioma con su pareja? Que uno dice una cosa y el otro entiende otra. Pues hoy vamos a entender por qué nos pasa esto. Y para hablar de este tema, invitamos a una experta que nos va a ayudar a ponerle lupa a estos enredos emocionales que muchas veces traemos desde pequeños. Hoy nos acompaña Gloria Díez, coach de vida con mucha experiencia en terapia de pareja. Pero antes de entrar como en el tema, Gloria, preséntate, cuéntanos quién eres tú y por qué acabaste siendo coach de vida, sabiendo que tú toda la vida estuviste trabajando en el mundo corporativo. Hola chicas, hola a todos. Les cuento un poquito de mí. Primero que todo, gracias por la invitación. Qué rico estar aquí con ustedes. Les cuento que yo estudié administración de negocios. Por 20 años trabajé en mercadeo, en publicidad, en construcción de marcas. Una carrera muy linda, muy fructífera. Y sin embargo, siempre llegaban a mí las personas por consejo, por guía, por apoyo, y eso nunca me lo tomé a la ligera. Siempre era un momento sagrado y yo ahí sentía, por decirlo de alguna manera, el éxtasis de mi vida. Llegaban clientes, llegaba gente que no era de mi equipo, y obviamente amigos o amigas. Si me retrocedo a mis 16 años, y ahí se marca un hito en mi vida. Yo soy de colegio de monjas, Jesús María, de niñas, de monjas, y de un momento a otro fui a preguntarle a mi mamá, mi primera maestra y guía espiritual de muchas maneras: oíste, mami, ¿cómo así que uno dice 3 mentiras? Se muere, llega y habla con Dios y Dios le dice, aquí no cabe, usted dijo mentiras, y hay un señor sin bracitos en la esquina pidiendo limosna con 2 bebés, y yo estoy viendo si voy a estudiar en EDAFIDO en Bolivariana y tengo compañeras que están viendo si Europa o Estados Unidos, y mi mamá se sonrió, muy adelantada ya para su generación, y me dice, ¿y qué crees, hijita? Y yo le dije, mami, no, pues primero que Dios nos quiere a todos igual y que el que dijo mentiras ya tiene a sus consecuencias. Y con respecto al Señor y a mis compañeras y a lo que yo voy a estudiar y dónde voy a estudiar, son como procesos. Hoy me corresponde así en esta, seguro vendrá otra. Y mi mamá, ok, eso se llama reencarnación, y empezamos una conversación ya un poco más espiritual, porque en mi terapia, si la persona lo desea, junto temas espirituales y temas un poco psicológicos, pero ahí para mí más se marca un hito importante porque empiezo una búsqueda del ser, a estudiar, una nerda estudiando del ser, de los tipos de personalidad, las religiones, de reencarnación. Aquí en Medellín abrieron un centro de Kabbalah y me metí al centro de Kabbalah a ver qué era eso. Y lo que estaba haciendo básicamente era mercar para mí, en mi búsqueda personal. Sin darme cuenta, eso que iba mercando y con lo que yo iba razonando, lo iba aplicando con las personas que les cuento que llegaban a mí. Finalmente, en 2022, después de salir de mi trabajo, y tras varios años de estar pensando cómo hago, cómo me salgo, cómo dejo esta seguridad, cómo dejo el sueldo, cómo mi carrera, cómo 20 años, cómo lo que he logrado, pues empiezo a encontrar respuestas, y las respuestas es lo que va sucediendo en la vida que te dice, ya es momento, coge fuerza, toma alas. Me encuentro con 2 grandes amigas que hace 10 y 12 años respectivamente trabajan como coach
y decido certificarme. A principios de 2022 me certifico en el CES como coach de vida y antes de terminar la certificación ya estaba trabajando de lleno con personas llegando a mí en un voz a voz muy divino y sintiendo que estaba siendo fiel a mi propósito y todo lo que yo me pregunté toda la vida, ¿por qué llegan las personas a mí? Muy agradecida, pero siempre preguntándome por qué, por qué. Entendí que no era el por qué, sino el para qué. Y hoy muy felizmente me encuentro en esta labor tan hermosa que siempre digo, si yo ayudo a iluminar, si soy puente, si soy herramienta para ayudar a las personas a transformarse, pues se está cumpliendo mi propósito. Esa es un poquito mi historia, niñas. súper interesante, sobre todo porque volvemos a algo que hablamos incluso en los episodios anteriores y es cómo finalmente la vida nos va mostrando el camino para ponernos en el punto exacto donde debemos estar, ¿cierto? Sea para lo que sea, para servir a otros o también incluso en el propósito del crecimiento personal, pues o individual. Así es. Glory Benín. Y en estas terapias que vos has hecho, nosotros pues hacemos una entrevista previa con cada invitado para saber cómo de qué quiere hablar y eso. Y entre lo que tú me contabas es que la mayoría, te has dado cuenta que la mayoría de las personas que llegan a ti es porque tienen como una insatisfacción en la manera en que se relacionan con las que son sus parejas. Empecemos por esa pregunta tan grande, ¿qué es ser pareja? Porque es que muchas personas piensan que ser pareja es juntarse o conocer a otra persona o no sé, arranquemos como por eso básico para irnos metiendo como un poquito en la conversación. Claro que sí, Clarice. Mira, muchos empezamos nuestra vida pensando que sentir un gusto o una atracción física por alguien o un deslumbramiento por situaciones o por contextos es como yo quiero a esa persona como mi novio o como mi novia. Ser pareja va mucho más allá de eso. Entonces, hablemos de varias definiciones que van a ir escalonándose y van a ir cobrando un sentido un poco más profundo. Una descripción muy básica sería amigos teniendo buen sexo. Buenos amigos teniendo buen sexo o momentos eróticos, porque es lo que marca la diferencia también entre un amigo y ser pareja. Sigamos escalando un poco más. Dos individuos que en libertad deciden tomarse de la mano y caminar juntos sin perder su construcción individual, personal, porque bien hablo de individuos e individualidad, personal, profesional, laboral, recreacional, etcétera. Y tomados de la mano, deciden acompañarse, apoyarse, ayudarse, mientras van también construyendo como pareja sueños, propósitos, retos, sueños compartidos. Esa definición a mí me gusta mucho porque es muy coloquial y habla de individualidad, libertad y construcción de pareja. Vámonos a otra definición un poquito más, digamos, psicológica. Y es que hablemos de un triángulo con tres aristas y las tres aristas son ágape, que es el amor espiritual, incondicional, desinteresado, puro, compasivo, una arista importante. Otro es filia y es ese amor fraternal, amistad, cariño, promover el bien del otro. Y la tercera arista es eros y habla de sexualidad, romanticismo, pasión, lo físico. Y ahí vamos teniendo un equilibrio en lo que sería una relación de pareja. Si nos vamos, dime. No, perdón, ahí con lo que estás diciendo me entra una duda. Si alguna de esas tres aristas falla, no es pareja, o sea, no funciona la relación de pareja. Es muy particular de cada relación de pareja, pero yo siempre les digo, si dejamos de tener sexo o deseo sexual o interés sexual, sea como lo defina la pareja,
¿cierto? O sea, cuando me preguntan por la frecuencia, cuando me preguntan, no, es que si no tenemos sexo por lo menos 3 veces a la semana, es que no tenemos sexo, no, puede que una pareja diga que 2 veces cada 15 días está perfecto. Si los dos se sienten complacidos, satisfechos y sienten un interés y una intimidad emocional y física de esa manera, está perfecto. Pero si no hay sexo, si empezamos a ser más amigos y compañeros de vida que pareja, porque las tres aristas representan un equilibrio en la vida de pareja. Ok, perfecto. Te hago otra pregunta ahí, Glory, y es la siguiente. ¿Qué tanto influye todo lo que nosotros vemos en casa o aprendemos cuando están pequeños, cuando estamos pequeños o cuando somos niños, en esa concepción de lo que es una pareja? Porque además muchas veces empezamos a repetir patrones hasta sin darnos cuenta de que los estamos repitiendo. María, súper importante la pregunta y es, aprendemos en casa que cómo es la familia, qué es ser familia. Aprendemos en casa, es nuestra primera clase magistral de qué es ser pareja. Entonces, ahí aprendemos comportamientos o incluso decimos, odio que mi papá haya tomado tanto y sin embargo nuestra pareja lo toma. Odio que mi mamá se haya quedado en silencio y haya sido tan sumisa y hoy soy sumisa. Pero ¿por qué lo repito? Es que no entiendo, no soy capaz de dejarlo de hacer porque tenemos eso en nuestro registro y el ser humano aprende a través de la experiencia, de lo que vio, de lo que se dijo, de lo que oía. O cómo hago para dejar de gritar, me comunico a los gritos. Ah, pero vení, revisemos tu infancia. Pues resulta que siempre el papá y la mamá no había otra manera que era a los gritos, dando órdenes, dando instrucciones. Entonces, definitivamente, aquí hay una responsabilidad inmensa de cada individuo por resolver sus propios temas, sus heridas, por mejorar sus comportamientos y cambiar esos patrones y por trabajar en su amor propio para poder compartirse sana y equilibradamente en una relación. Esto no significa pues como yo tengo que ya graduarme y ser un ser humano perfecto porque nunca lo vamos a alcanzar. Y ser un ser humano perfecto para poder estar en pareja. No significa eso. Significa un despertar de conciencia donde yo sea independiente y pueda responsabilizarme de mí para poderme entregar bien. Pero definitivamente la familia es la primera clase y la primera instrucción que recibimos de qué es ser pareja. De acuerdo. Bueno, a mí me quedó una duda con la pregunta anterior, pues, y es, tú dices, pues obviamente tiene que haber ese eros dentro de la relación. Pero, por ejemplo, cuando las personas ya están creciendo, que ya desde la biología, digamos, ese eros puede empezar a fallar, ¿qué pasaría en esa pareja? Porque hay otras formas de erotismo, ¿cierto? Las caricias, los Exactamente eso, besos. claro. Exactamente eso que estás diciendo. Pues pensé como en una pareja de 80 años, digamos. Hermosa. No me los imaginé como en la acción de, no sé. Pero sabes una cosa, cuando hablamos como, a ver, las mujeres somos muy de intimidad emocional y conexión emocional para poder expresar nuestra sexualidad, como les digo yo a los hombres. Los hombres tienen todo por fuera, si lo vamos a llevar a una parte espiritual, son conducto, ellos llevan energía, las mujeres somos vasija o recipiente, recibimos la energía, pero precisamente nosotras podemos proveernos todo porque tenemos algo que es como la alegría de la vida, nuestra naturaleza. Nosotras tenemos como el erotismo, pues nuestras redondeces, nuestras curvas, nuestro movimiento, la manera en que nos movemos el pelo, maquillarnos, tan solo eso es un contacto muy bonito y muy sensual desde nuestra naturaleza. Pero volviendo a lo tuyo, Caro, cuando tenemos esa conexión emocional, esa intimidad emocional, esa sexualidad empieza en esa madurez muy adulta a adquirir nuevos comportamientos que son tomarnos de la mano y incluso pues esto es hoy también a nuestra edad,
después de los 40, a los 30 y a los 20, y es esa intimidad, es tomarnos de la mano, mirar el atardecer, una puesta de sol, acariciarnos, besarnos, peinar al otro, cuidar del otro, una buena conversación. Es que no hay nada más íntimo que una buena conversación. Y esto es muy de mujer. Y ahí van empezando a salir las diferencias entre hombres y mujeres. Pero lo que tú dices, Caro, es a los 80 la expresión sexual puede transformarse en besos, en caricias, en una acogida de manos, en dormir abrazados y sentir tranquilidad y comodidad, en él peinándola, en ella haciéndole un masaje en los pies. Pueden pasar muchas cosas y simplemente cuando los dos están cómodos y se sienten realizados, hay equilibrio. Ok. Yo ahí, o sea, con todo lo que hemos hablado hasta ahora, tengo como tres preguntas o tres conclusiones. Primero, o sea, erotismo es básicamente todo lo que tiene que ver con el contacto físico amoroso que tengas con la otra persona. Básicamente, no tiene que ser necesariamente una relación sexual como la conocemos. Todo ese contacto físico, que todo ese contacto, esa forma de mostrar amor a través del contacto físico se mantenga. Eso sería como el erotismo, o sea, vos generarle a la otra persona no solo placer, sino también confort, que se sienta tranquila, que se sienta bien. También pienso que así se podría ay, se me fue la palabra. Sí, como, Englobar. exacto. El tema del erotismo. Esa es la primera conclusión que saco. Ya después, Glory, me diré si estoy bien o no. Y esto es una pregunta, esto otra es una pregunta y es, vos al principio, hablabas de que la familia era lo que a vos más te mostraba cómo comportarte. Entonces, necesariamente las personas que no viven un ambiente familiar sano en términos de pareja de papá y mamá están casi que condenadas a no tener relaciones de pareja sanas. Bueno, voy a responderte a los dos puntos, Clarita, y para concluir el tema como de la sexualidad, es que nos han enseñado o hemos aprendido culturalmente y ha venido como de generación en generación, esto ha ido cambiando un poco, que tener sexo es genitalidad y venirse o tener un orgasmo. Y resulta que la sensualidad, el erotismo y la sexualidad va más allá de eso. Empezando porque el inmediatismo no permite el goce y el disfrute. Y no es que en alguna ocasión tener poco tiempo y disfrutar de un sexo rápido esté con tu pareja esté mal, sino que nos acostumbramos a la rapidez y al inmediatismo. Y el goce puede ir en un buen masaje, en un baño juntos, con un vino, conversación, música, y se nos olvida todo eso. Entonces, a eso hay que hacerle énfasis, el preámbulo, el contexto, el ambiente juega un papel importante y todo eso repercute también en una sexualidad, sensualidad y en un erotismo bien vivido y disfrutado en pareja. Y lo segundo, que me dices que las personas que no han tenido un contexto familiar sano y equilibrado están destinadas a tener malas relaciones de pareja. No, no necesariamente. Y no porque entonces todos tendríamos malas relaciones de pareja y nunca creceríamos y aprenderíamos. Y resulta que es que básicamente todos tenemos traumas y heridas de nuestra infancia, de nuestro papá o de nuestra mamá, así sean la Madre Teresa de Calcuta y Juan Pablo II. Y resulta que siempre vamos a tener algo de abandono, de insuficiencia, debimos una discusión, debimos que mi mamá se cayó o mi papá era muy débil y mi mamá era muy fuerte. Algún desbalance y desequilibrio, porque partamos de que sencillamente todos somos seres humanos y perfecto no hay ninguno. A eso vinimos, a crecer, a aprender y a tener nuestros propios procesos. Lo que pasa es que sí hay personas que ni siquiera se cuestionan nunca, yo por qué me comporto así, yo por qué respondo siempre de esta manera, yo por qué tengo miedo al compromiso, yo por qué tiendo a huir, yo por qué tiendo a ser tan fuerte con mi pareja o tan débil o tan sumiso. Y cuando ni siquiera nos preguntamos esas cosas, pues sí estamos destinados a tener una relación de pareja,
que muchas veces se encuentran con el otro y digamos que se van cómodos así, pero realmente cuando yo me trabajo a mí y empiezo a entender, soy muy brusca, soy muy débil, soy muy perezosa, o grito, lo que yo sea que encuentre en mí y me lo pregunto, empiezo a hacer mi propio trabajo. Y eso es amor propio. Y eso es querer salir de patrones de conducta. Y eso también es aprender de las relaciones anteriores, porque no solo nos hace lo que hemos vivido con nuestras familias, sino las relaciones que vamos teniendo, lo que vamos viendo en nuestro círculo de amigos, lo que vemos que está marcando una tendencia, si hay personas que son más fácilmente influenciables que otras, y empezar a generar un aprendizaje a partir de esas vivencias hace que yo sí pueda darme mejor. De manera que no es que si yo viví esto en mi familia esté destinada a vivirlo de la misma manera y no sea una buena pareja, no. Pero sí es mucho más saludable cuando empieza un despertar de conciencia y yo empiezo a cuestionar mis comportamientos, formas en que respondo, formas en las que siempre pienso. Hay personas que siempre están como en una posición de víctima, otros a sentirse culpables, otros a atacar. Y todo esto se ve muy reflejado tan solo en la manera en la que nos comunicamos. Y Glory, señor, una pregunta. Yo siento, o sea, como que en ese autoanálisis o exploración propia, no sé si me equivoco, pero yo siento que las mujeres somos más dadas a hacer esos procesos como de introyección, pues, o sea, como de de mirar, introspección. reflexionar y, ¿cierto? No sé si me equivoco, que los hombres de pronto, no, es que yo soy así, a mí nadie me cambia. Pues, Sí, como sí, más, sí, Maru. Es muy desde la naturaleza femenina. Y si tú ves, las mujeres siempre somos más espirituales o buscamos terapia o talleres femeninos. O sea, eso ha ido cambiando en el tiempo un poco, pero sí es mucho más fuerte el tema de querer hacer un movimiento interno y espiritual y es muy de la naturaleza femenina, de esas diferencias que hablábamos en la entrevista previa que mencionaba Clarice, y es las mujeres vemos como mucho hacia adentro. Somos sociables, somos comunidad, queremos generar un vínculo y precisamente eso nos hace ir hacia adentro un poco para ver qué podemos mejorar. El hombre es práctico, el hombre se enfoca en retos, en el trabajo, en, digamos que en mantener o en lograr o en ser competitivo. La mujer es mucho de generar el vínculo y eso hace parte de las diferencias entre hombres y mujeres. Y entonces a eso voy. Sí, la respuesta a tu pregunta es sí. Esto ha ido cambiando y cada vez empiezan más hombres a tomar esa conciencia, pero es muy de mujer hacer este trabajo. Es más, generalmente las parejas que tengo en terapia llegan porque empieza la mujer. O es la mujer la que toca la puerta y quiere empezar un proceso, entonces después trae a su esposo o a su novio, pero es muy de mujer. Gloria, entonces es súper válido decir que los hombres y las mujeres somos distintos, básicamente distintos. Hormonal, biológica, emocionalmente diferentes. Y aquí yo hice un resumencito. Si hablamos de los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, y aquí me refiero a un libro de John Gray, y él ya tiene una evolución de ese libro que he estado estudiando, que es más allá de Marte y de Venus, pero él habla de 12 factores que se los voy a compartir muy rápido si quieren y me lo permiten, donde se tocan las diferencias y si quieren vamos ampliando de cada una. Entonces, hablando, por ejemplo, de valores, ¿cierto? En Marte, si ponemos y no es que las mujeres no tengamos rasgos masculinos. Todos los seres humanos tenemos energía femenina y energía masculina, cada uno en su propio equilibrio. Y luego cuando estamos viviendo en pareja hay que encontrar el equilibrio entre esas polaridades. Entonces, si hablamos de Marte, Marte en ese planeta se busca mucho más independencia.
Entonces, digamos que los hombres están más orientados al logro y al éxito y en crear una diferencia, ¿cierto? O sea, yo soy diferente, yo gané, yo hice esta meta, yo hice este logro. En Venus o las mujeres queremos crear comunidad, ¿cierto? Entonces necesitamos más atención, interdependencia en las relaciones, dar y recibir. Amor es una prioridad alta. Cuando hablamos de interdependencia, y este es un concepto que a mí me encanta, no es dependencia y no es codependencia. Interdependencia es, somos independientes cada uno y sabemos que juntos logramos mejores cosas, ¿cierto? Entonces, de esa manera hay una dependencia, pero no es la dependencia de si tú estás bien, yo estoy bien, si tú estás mal, yo mal, giro alrededor tuyo, sino yo soy independiente, tú eres independiente y juntos logramos mejores cosas, que eso es equipo y eso es ser pareja, porque pareja es par. Ahí va entonces una, Marte independiente, Venus comunidad. El manejo del estrés. El hombre se aísla, niñas. El hombre llega a la casa después de un día de trabajo estresado, 2 clientes no le llegaron, la facturación está bajita y el man va y se mete a su cueva y su cueva puede ser poner música clásica, tomarse una cerveza y llegar a leer el libro que se está leyendo. Y él llega a la casa y la mujer quiere vínculo y la mujer también llegó de trabajar y está mamada y fue por la tarde por los niños al colegio y fue al gimnasio y llegó mamada, pero ella dice, ay, qué rico, llegué y quiero la casita y mi amor, ¿qué quieres? Y un vinito, junticos y él, mutismo. Entonces aquí, por ejemplo, hay que encontrar un equilibrio donde nosotras no nos tomemos tan personal, porque entonces aquí cuando en pareja aprendemos que somos distintos, es en cómo nos encontramos en la mitad. Las mujeres no tomarnos tan personal el silencio del otro y entenderlo. Y el man no aislarse de lunes a viernes, los 5 días de la semana cuando llega, porque obviamente entiendo que mi novia, mi esposa, quiere un rato de conversación y ella no quiere 5 horas, ella con media horita de hagamos una pastica, tomémonos el vino, ¿cómo te fue mi amor? Mañana, ¿qué quieres? Ah, entonces seguimos firmes el fin de semana y ¿cómo te sentiste hoy? Ella con eso queda tranquila. Entonces, fíjense cómo nos vamos equilibrando y encontrando el punto medio. Y también nos digo a nosotras, no nos tomemos todo tan personal. Ahí hay un punto importante. En cuanto al ofrecimiento de apoyo, un hombre da lo justo, ¿cierto? Y recibe una cantidad igual a cambio, él da lo justo. Y la mujer da todo lo que puede, pero precisamente por eso, hasta dar más, ella espera recibir mucho. Entonces, cuando las mujeres tenemos tanta expectativa, nos frustramos y nos dañamos. Y estamos esperando, pero ¿por qué no da más? ¿Pero por qué no sabe lo que yo necesito? ¿Pero por qué no me ha dicho esto si él sabe que yo lo quiero? Y ahí es cuando yo les digo, niñas, digamos, seamos un poco masculinas ahí. Tú quieres tiempo y no lo estás teniendo y justo hoy necesitas hablar. Amor, yo sé que estás con mucho trabajo, pero justo hoy necesito que me regales media horita, hablamos. Pero si no lo decimos, él no sabe y las mujeres lo que hacemos es contraernos, cerramos el corazón y empezamos, ¿estás brava, estás seria? No. Y por dentro estamos pensando, este pendejo que no sabe lo que necesito ni lo que quiero, ya debería saber, llevamos 2 años o 5 o 10, pero comuniquémoslo. No tenemos, ellos no tienen bola de cristal, están en su planeta pensando en otras cosas. Me parece súper interesante porque yo siento que el tema de las expectativas es algo que finalmente a la larga terminas generándole a uno siempre como sufrimiento, ¿cierto? Es mejor como sorprenderse cuando las cosas llegan que estar esperando que el otro haga esto por mí o me dé esto, ¿cierto? Porque es que eso genera mucha frustración y más si nos vamos al territorio de Marte, ¿cierto? En donde probablemente pues nosotros con la expectativa en el cielo y él con la cabeza en otro lado. Entonces yo pienso que eso sí es súper importante, incluso no para las relaciones de pareja, en general para la vida, para la vida en general, moderar las expectativas y creo que eso tiene que ver mucho como con la filosofía oriental, que le enseña a uno a no apegarse tanto, a estar como más tranquilo. Lo que pasa es que no es fácil, ¿cierto? Porque obviamente, ay, es que yo quiero que este me invite a comer hoy.
y no me invita y me pongo brava. Y me pongo brava en vez de decir, amor, invítame, hoy quiero, invítame. Exactamente. Exacto, sí, de acuerdo. Bueno, niñas, hablando de otra diferencia, la forma en la que demostramos el amor. En Marte, esa gente de Marte se une y luego se separan para darse un respiro. En ese respiro se recarga y regresa lleno de amor. En cambio, en Venus, donde estamos casi todas las mujeres, hay necesidad de sentimientos permanentes de cercanía, cariño e intimidad. Ese vínculo constante. Entonces, ahí es cuando la independencia, como mujer, les digo, pues pucha, tenga una vida, no gire alrededor de esa persona porque es el mayor error que podemos cometer las mujeres. Entienda que él está callado, estresado o que fue a jugar fútbol y perdió el partido y fuera de eso el día en la oficina estuvo mal. Entonces usted vaya, tómese un vino con una amiga, llame a su mamá, lea un libro, entrene, cosa, teja, tenga sus matas, tenga una vida. Pero muchas mujeres están no teniendo una vida, entonces no admiten ese silencio o separación del hombre y es absolutamente natural. O sea, hay que respetar. Ellos también tienen ciclos. Como nosotras los tenemos, ellos también en sus muestras de amor. Es con esta, sé que nos vamos a... Clarita, dime. No, yo estaba aquí pensando en lo que estabas diciendo y es que muchas veces esos espacios que ellos se dan, muchas mujeres los interpretan como que no son espacios sanos. Y muchos hombres también aprovechan esos espacios para no tener espacios sanos. ¿Ya? Entonces, ese es un tema súper importante que estás tocando, porque yo evidentemente aquí estoy hablando de espacios muy sanos cuando hay una relación de confianza y se ha construido una relación de confianza. Cuando muchas mujeres tienden a quedarse con hombres que deliberadamente son infieles y quieren jugar, que no están listos para un compromiso y se quedan porque lo amo mucho. Y se quedan porque yo qué voy a hacer con los niños, porque yo no tengo trabajo, porque qué dirán en el club, por muchos factores. Y yo lo único que les digo ahí es, si usted duda de él porque se fue 2 días, voy a inventar, para la finca, o porque un día le dijo, mi amor, me quiero ir para X parte, necesito estar solo, y si usted duda, ahí no hay confianza. La duda puede partir de falta de amor propio y falta de confianza en ella misma o realmente hay indicios de que la otra persona o ese ser ha engañado, engaña y como digo yo, es un player. Y si es así y usted no quiere esa vida, no es fácil, pero tome fuerza, sálvese y salga de ahí. Porque estos espacios y estos ciclos naturales en una relación de confianza deberían ser permitidos. Porque, como lo dije en la definición inicial, somos dos individuos. La individualidad es súper importante conservarla, niñas. Como si uno sintiera miedo de irme para un paseo con mis amigas, porque entonces, ¿qué va a hacer este man? ¿Se va a dedicar aquí a parrandear? ¿Va a llevar gente a la casa? No, yo no tengo que sentir miedo. El hilo conductor de una relación tiene que ser la tranquilidad, no el miedo. Porque cuando es el miedo estamos hablando de dependencia o de codependencia, el peor de los errores. No, total. Y qué pena pues ahí haberte sacado el tema porque estaba muy interesante lo otro que estabas diciendo, pero creo que se prestaba como para tocar ese punto, porque sí pasa mucho que, o me parece que las parejas empiezan como con esa dinámica de darse sus espacios, de darse esos momentos que se necesitan, pero en algún momento pasa una situación puntual y ya eso se empieza a volver un problema, pero volvamos como con lo que nos estabas diciendo con la explicación y vamos a ir profundizando un poquitico en los temas de los que vas hablando. Claro que sí.
Entonces, continuemos con otra diferencia y es el puntaje que hombres y mujeres le asignamos a las cosas niñas. En Marte se valora según la magnitud y en Venus aprecio por muchos y pequeños gestos de amor. Ejemplo, para esta gente de Marte, es decir, la mayoría de hombres, 32 rosas rojas que le llevé son 32 puntos. Para una mujer, 32 rosas rojas es un punto. Una chocolatina de otro día es otro punto. Una invitación a cenar es otro punto, porque las mujeres queremos atención constante, permanente y detalles y atención. Y un man dice, este fin de semana me invitó, wow, o sea, ya tiene puntos como de aquí a 3 meses. O sea, el man no Los famosos los cuatripuntos. patripuntos, muñeca, literalmente. Y los manes es como, pues pucha, qué muestra de amor tan inmensa. Lo reciben así y quedaste con muchos puntos. Las mujeres es, hoy me diste 32 rosas, me invitaste este fin de semana para la playa, un punto, hoy me hiciste el desayuno, eso es otro punto. La mujer necesita atención constante. Entonces ahí hay una gran diferencia. En el estado de ánimo, los hombres, digamos que son más uniformes y estables, ¿cierto? Con sus ciclos y todo el trabajo de un poco de silencio, pero ellos son más estables, requieren menos confirmación y aval. Y en la mujer el humor sube y baja hormonalmente, somos cíclicas, y hay mayor necesidad de confirmación y de aval de la relación y de pertenecer y de soy amada y de te gusto, eh, con comprensión y aceptación de nuestras parejas. Esos sentimientos que pueden verse como negativos o esas inseguridades se convierten en positivas. Y ahí es cuando yo les digo a los hombres, entiendan un poquito esos ciclos nuestros, y nosotros necesitamos intimidad emocional y generar un vínculo. Tú llegaste, no hablaste en todo el día o solo dijiste, hola amor, estoy bien, y esperas que llegues por la noche a la casa y que ella esté regia, divina, coqueta, con tu copa de vino y lista para hacer el amor. ¿Quieres sexo? Porque para el hombre tener sexo es amor y con la pareja es tranquilidad. Y lo que les digo es, si por ejemplo está pasando que estás escaseando el sexo, ¿quieres sexo? Trabaja todo el día. Mi amor, ¿cómo estás? Mándale un cafecito de Starbucks si es lo que le gusta. Dale una llamada inesperada. Mi vida, ¿qué llevo para la comida? Y cuando llegues, tenés a una mujer que le has hablado al oído todo el día y le has trabajado su cabeza porque nuestro principal órgano sexual, y hablo desde la mujer, está acá y acá. Nosotros no tenemos nada por fuera, lo tenemos por dentro. Y cuando las relaciones ya, digamos que llevan un tiempo y ya no está como todas esas hormonas a flor de piel y esa excitación y el descubrirnos, sino que ya hay unas rutinas y hay unos hábitos, pues hay que ir humectando, nutriendo y trabajando todos estos frentes. Súper. Bueno, ¿cómo nos comunicamos? El hombre es práctico, ¿cierto? Y en la resolución de problemas es práctico. Esto es lo que aprendimos, reunir la información, evidencias, hechos, conclusiones. La mujer busca vinculación, hablemos de qué fue lo que pasó, entendamos, yo quiero entenderte a ti, ven, entiéndeme a mí, eh, quiero empatizar contigo. Entonces, ahí hay que encontrar un punto medio. Claro, hay hechos, el man quiere decir, listo, ya entendido. Pero por favor, les digo yo, pásense un poquito y vamos a encontrar el punto medio. Yo entiendo que no queramos hablar 3 horas de lo mismo. Es más, las parejas que tienden a hablar todo el tiempo de sí mismas están dejando de disfrutarse por hablar y es como enfatizar en problemas. Pero si hay algo que genere discordia, si hubo una situación, denle la oportunidad a la mujer de expresarlo, decirlo y encontrar un aprendizaje y una conclusión. Eso no significa hablar por horas, eso significa déjela vincularse y déjela sentir que pudo resolver, porque cuando una mujer no se siente escuchada y siente que ya no quiere hablar, empieza a cargarse cosas, el vínculo
la pérdida de vínculo empieza a desconectarla y ella empieza a perder interés. Sabes que me parece muy interesante todo esto que estás diciendo, Glory, que uno pensaría que esas cosas que vos estás diciendo, o uno, antes de oírte hablar de eso en términos tan generales, podría decir que esas eran como situaciones muy puntuales de relaciones que uno ha tenido, que uno tiene. Y me llama mucho la atención darme cuenta de que eso es un comportamiento como muy estándar de los hombres y de las mujeres, porque uno piensa, ay, es que este hizo, o este no hizo, o esta hizo, o este no hizo, es que este no me deja hablar, o es que esta habla mucho, o es que no me escuchó, o es que qué pereza otra vez el mismo cuento, y uno piensa que es algo muy particular de la relación de cada uno, o sea, al parecer, independientemente de la relación que uno tenga, se va a encontrar casi que con esas mismas dificultades, sea la persona con la que esté. Y Clarita, es de la naturaleza masculina y de la naturaleza femenina, que cuando entendemos que somos diferentes realmente, ahí es cuando yo les digo, podemos encontrar el punto medio. Y ese es el éxito, y aprendernos a comunicar en ese punto medio. Y cuando digo aprendernos a comunicar es porque también la forma, a nosotros nos han enseñado a expresar cosas, pero si vemos cómo hablamos en la casa, a nosotros no nos enseñaron a tener conversaciones confrontadoras o a discutir, no viendo una discusión como una pelea, pero sí aprendimos a pelear. Entonces, a nosotros nos enseñaron que es que tú siempre haces, es que tú nunca dices, es que, ¿sabes una cosa? Estoy mamada de que siempre sea lo mismo. ¿Y qué tal si decimos, ven, con esta situación o con esto que pasa, yo me siento de esta manera? Te pido que seas más suave conmigo. Esas respuestas descolgantes me duelen profundamente y hacen que me cierre. O estoy sintiendo que no estoy pudiendo expresar lo que quiero y eso me hace daño porque siento que me cargo y me cargo y me cargo. Mira que ahí no estás diciendo es que tú, es que nunca, es que siempre. Además, las palabras nunca y siempre no pueden ser más castrantes, son un decreto, son una declaración. Entonces, hagámonos pasito, que ellos sí son más directos y les importa el mensaje, pero a nosotras nos importa la forma y el tonito, pero a nosotros también, nosotras nos hemos salido de esa forma y tono para poder pelear y estar a la par de la pelea y podemos encontrar una forma media en que sí nos entendamos. ¿Sabes? Yo qué pienso ahí, Glory, pues como en este diálogo que estamos teniendo, y es que, pues primero, yo pienso que yo soy una mezcolanza entre el mundo femenino y el mundo masculino, totalmente. ¿Cierto? Hay cosas, e incluso mirando pues con mi pareja actual, siento que ahí hay como unas compensaciones, como que donde él de pronto es más femenino, yo soy más masculina. Pues sí me entendés, o sea, como un balance ahí como especial. Y otra cosa, tú ahora hablabas del tema del vínculo, las mujeres somos vínculo. Y ahí hay una cosa que me parece que es muy tesa, y es que cuando una mujer ya siente que perdió el vínculo con su pareja, ahí casi que es como apague y vámonos. O sea, cuando ya la mujer logra desvincularse del todo, que le importa cinco, lo que sea que pase, es que ya ahí no hay nada. Es casi lo que hemos hablado y que muchas veces las mujeres hacen el duelo en la relación. La mujer se va desvinculando de a poquito y de a poquito y de a poquito de la persona con la que está. Cuando ya toma una decisión es porque ya realmente se desvinculó del todo. Así es, María. Y cuando una mujer se desvincula, poco o nada hay para hacer ya. Eso que estás diciendo es una realidad. Y lo otro que dijiste es muy hermoso porque efectivamente las mujeres, obviamente por el crecimiento que hemos tenido a lo largo de la historia y porque trabajamos y somos independientes económicamente, ya no solo son las labores domésticas, sino que ambos se reparten en la casa y tienen responsabilidades de hacer la comida y tú arreglas tal y o pagamos así las cosas porque somos un equipo y al hombre se le quitó esa carga y esa responsabilidad y también se le permite entonces que tenga recreación, hobbies, desarrollos personales más allá de tengo que trabajar para poder mantener esta familia. Entonces ahí empiezan a existir unas compensaciones porque, y lo dije al principio y tú lo estás reafirmando, todos tenemos características femeninas y masculinas y el tema está en cómo nos equilibramos como pareja, pero incluso en una pareja donde
él trabaje en la casa con los niños porque ella gana más dinero y se haya decidido así, ella trabaje eh, por fuera y haga mucho dinero. Incluso ahí donde se vería que ella es muy masculina y él muy femenino, y digamos que en el día y en sus labores sí, pero créanme que ya en la intimidad, cuando ya está el encuentro, cuando ella llega del trabajo, cuando él durmió a los muchachitos o lo que sea, ahí debe haber otra compensación para que ella encuentre rasgos masculinos en él. Es decir, si ella llegara a meterse en la cueva, porque llegó mamá de trabajar y casi pues que soy un macho aquí, me metí en la cueva en silencio, no quiero vínculo, no quiero callada, mi cerveza, mi música clásica y mi libro, pues lo cual no estaría mal, pero sí debe encontrar unos momentos donde recree actividades que le suban a su esencia femenina. Mascarillas, ir a darle un besito a los niños y contarles un cuento, regar las matas, no sé, desmechar un pollo, ponerse un chorcito lindo y coquetearle al marido, ponerse una mascarillita en el pelo, porque si no hay también una desvinculación de lo masculino y lo femenino en el juego del erotismo, de la sensualidad, y se pierde ese encuentro y esa pasión, que usualmente son parejas que empiezan a meterse en ese cuento, y son muy buen equipo para muchas cosas, pero empiezan a perder también ese vínculo emocional que los lleva al vínculo sexual. Entonces hay una compensación en que sí tengo, y las mujeres de hoy somos muy masculinas, hemos trabajado toda la vida, me mantengo sola, pero que quiero cerrar la puerta de mi casa y quiero ser la niña de la casa, o sea, ámame, admírame, yo me voy a vestir lindo para ti, juguemos un ratico, o sea, como dejé el macho que hay en mí afuera y aquí estoy siendo una mujer. Lori, con Clarita. eso que tú acabas de decir, a mí me surge una pregunta y es, por ejemplo, en la sexualidad, ¿el rol masculino y el rol femenino se debe mantener? O lo ideal es que se mantenga esa energía masculina en el hombre ya en el encuentro sexual, esa energía femenina en la mujer ya en el encuentro sexual, se debe mantener. Clarita, eso puede tener como muchas respuestas y puntos de vista. Por ejemplo, les recuerdo a todas y a todos, y las mujeres hemos sido, digamos que muy cómodas y nos gusta mucho que sea el hombre quien nos proponga o se disponga o nos busque o nos lo pida para el encuentro sexual. Y nos olvidamos que a ellos también les gusta sentirse amados, deseados, buscados, y que también yo me puedo hacer cargo de mi sexualidad, evidentemente yo conmigo misma, y también proponérsela, plantearle, buscarlo, pedírselo, llámenlo como quieran, a mi pareja, pues porque si él no me está buscando, entonces como, no, es que si él no me lo propone, entonces él ya no quiere, entonces yo no volví, no sé, qué pesar. Explórese usted misma, esté muy segura de lo que le gusta, eh, y por supuesto, pídaselo a él. Entonces, digamos que ese masculino y ese femenino en, en que él, pues de pronto tenga un tema más brusquito o ponga un tema más de pasión, etcétera, pero la mujer poner la pinta linda, pues él no va a buscar cuáles boxers se va a poner porque lo voy a desnudar. Yo sí voy a ver si de pronto me pongo unos calzones o un brasier más lindo o un body o un liguero o una pijama, o a él le gustan mis piernas, entonces de short. Él no está pensando, bueno, me voy a vestir lindo para Gloria María. No, yo sí estoy pensando, si vamos a salir, quiero vestirme muy linda para él, toda completica, desde que salgo hasta que lleguemos a la casa. Y entonces fíjate que ahí hay un tema de masculino y de femenino, y de si quiero poner unas velas y quiero poner una música y quiero aromaterapia y una lucecita especial en el cuarto. Eso es muy femenino. Que ahora, que por eso yo no pueda tomar la iniciativa, por supuesto que no. Podemos y debemos tomar la iniciativa. Es claro, respondí en algo tu pregunta. No, sí, sí, porque realmente yo creo que las mujeres ahora hemos entrado, por eso también era mi pregunta, por lo que dijiste, porque las mujeres ahora hemos entrado en una dinámica
que nos permite ser de alguna manera las que abordamos, las que propiciamos esos encuentros y esas cosas. Pero me enredé un poquitico cuando decías que cuando la mujer tiene el masculino muy desarrollado y el hombre le toca hacer labores asociadas con el femenino, ¿cierto? En el momento de la intimidad había que tener una compensación, ¿cierto? Sí, o sea, lo que quiero decir es la mujer no quedarse en su masculino todo el tiempo, pues somos mujeres, es como, está bien que trabajes, que seas una berraca, que invirtas, que viajes para la junta directiva, todo, pero regálate el tiempo de nutrir a tu femenino. Las mascarillas, el baño largo, me cuido, soy sensual, soy sexy, porque una mujer que todo el tiempo está en su masculino se le olvida la delicadeza, la alegría de vivir, de ser mujer, él me arreglo un poco y ahí sí, porque, porque si no llega un punto de frustración donde no hay coherencia entre lo que biológica, química, hormonalmente soy por el rol que estoy teniendo y que obviamente pues ya lo tenemos todas las mujeres, pero es como permitirme ser mujer, permitírmelo. Eso no significa no poder tomar la iniciativa con mi pareja en la intimidad, pues como para tener sexo. Eso no significa que yo no pueda decir, quiero que me hagas así. De hecho, eso se vuelve una, pues una característica importante y un detonador chévere para los manes. Una mujer que se conoce y sabe qué quiere, pues es un tema súper sensual y erótico para un hombre también. Pero, pero permitirse ser femenina hace que el otro se equilibre en su masculinidad y muchas mujeres dejamos de admirar a los hombres cuando los sentimos que ya son una niña. ¿Cierto? Y esto no significa que un hombre no pueda ser vulnerable y que no tenga un momento donde esté enfermo o en un desequilibrio emocional o no sepa qué hacer. No, ya esa parte cada vez con la independencia de la mujer se ha equilibrado. Pero cuando nosotras tomamos pues a todo taco el rol masculino, dejamos de admirar a los hombres y es lo que veo en mi consulta todo el tiempo. Lo dejé de admirar, no toma decisiones, lo dejé de admirar. Él no es capaz de decir ni para dónde vamos, lo dejé de admirar. No sabe ni siquiera cuál es el restaurante, no, no es que definitivamente, es que no es que si yo se lo pida o no, es que nunca me lo pide. Entonces hay un tema de cómo nos equilibramos justamente cuando las mujeres tenemos estos roles tan fuertes, cómo empezamos a equilibrar esas dos energías. Súper interesante esa parte, porque de todos modos, obviamente todos tenemos una mezcla de energías, pero no podemos descuidar cuál es nuestra esencia, pues como cuál es el eje vital sobre el cual estamos. Así ¿Cierto? es eso, María, es eso. Clarita, ¿quedó tu respuesta? Lori, sí, quedó completamente pues clara la respuesta. Ya también nos queda muy claro que los hombres y las mujeres somos pues básicamente diferentes en muchas cosas, que pelear contra eso no vale la pena. Y tú que haces tantas consultas de pareja, en esas diferencias, ¿qué es lo que tú crees que genera más conflicto en las parejas? Y aquí entonces voy con mi definición más espiritual y creo que más completa de pareja para responderte esa pregunta clarita. Y es que una pareja es aceptación y compasión con intimidad sexual. Cuando yo acepto al otro y no lo quiero cambiar, cuando yo veo al ser humano que tengo al frente como un ser humano no idealizado, no potenciado, sino un ser humano, con heridas, con problemas, con situaciones, y tengo intimidad con él. Y todo esto lo enmarco dentro de la comunicación para poder decir, yo también me amo, yo también me acepto, yo también me compadezco de mí. No voy a recriminar ni a juzgar, pero cuando el otro me está hablando duro, por ejemplo, y yo puedo decir, no tengo que responder, no tengo que igualar mi voz, ni mi grito, ni mi gesto violento. Él está hablando desde una herida, desde un dolor que pude haberle detonado, porque eso es lo que tenemos al frente, espejos que nos detonan heridas, miedos, inseguridades
o recuerdos de nuestra infancia o lo que yo no quiero repetir de mi mamá o de mi mamá y mi papá. Y lo pienso así y tengo la capacidad de decir, estás molesto, estás gritando, paremos esta conversación acá, aquí estoy para ti, pero cuando te calmes o nos calmemos, retomamos la conversación. Entonces, si yo tengo aceptación, compasión, obviamente tengo una vida sexual íntima activa, pero si yo siento aceptación y compasión por él y por mí, y puedo gestionar mis emociones para no responder altivamente, sino poder decir, este no es el momento, lo vamos a hablar, pero este no es el momento. Y eso es comunicarse. Y la mayoría de relaciones fallan en la comunicación, empezando porque no hacemos, comunicarse es poder expresar lo que pienso y lo que siento de forma asertiva, amorosa y con respeto, desde lo que yo siento, no desde el juicio, la crítica y el reproche al otro. Y comunicarse también es el ejercicio tal vez más importante, escuchar activamente al otro. Y resulta que no lo estamos escuchando. Lo que hacemos todo el tiempo es cómo lo corrijo, cómo lo critico. Ah, él me está diciendo esto, entonces yo voy a decir esto. Ah, él está, la queja de la cesta, pues le voy a tirar también mi cartapacio de quejas. No pasa nada. Entonces, si hago eso, no estoy de verdad oyendo con compasión, tratando de entender lo que esa persona está sintiendo o lo que está viendo, haciéndome un balance a mí misma, decir, ah, está viendo esto porque yo la verdad siempre reacciono de esta manera. Pero lo que estoy diciendo, no, yo no dije eso, pero ¿cómo entendiste aquello? No. Entonces, a ver, no me expresé bien. Y eso se forma, y eso es un sinfín. Mientras que si yo escucho, el otro interviene por completo, habla todo lo que tiene que hablar y le respondo cuando esté listo, le digo, déjame pensarlo. Voy a pensar lo que me dijiste, no tengo una respuesta en este momento, o estoy alterada o me siento herida en este momento, te busco más tardecito para hablarlo, voy a digerirlo, voy a integrarlo. O si estás lista y preparada, es como, wow, no sabía que te sentías así. Con respecto a esto, tal vez tienes la razón, voy a revisarlo. Pero sabes una cosa, lo que dijiste de esto, no, porque yo me he sentido de esta y esta manera, me puedes sentir. Si los dos están en este mood y no en una guerra de egos, logran llegar a la mitad y a un acuerdo, porque finalmente una pareja es un par, no es un ganador y un vencedor, no es quien tiene la razón, es que acuerdos logramos, es que aprendemos a qué punto llegamos. Entonces, si me preguntas cuál es lo principal, yo diría que cuando hablamos de aceptación y compasión, hablamos de sin ego y hablamos de comunicación. Glory, pero es que eso que tú estás diciendo, yo pienso que funciona muy bien cuando uno tiene, entre todos los tipos de discusiones que uno puede tener con la persona con la que vive, uno puede tener como ese control en ciertas situaciones puntuales, pero ya cuando hay otras situaciones, como por decir algo, que es un tema que también queríamos tocar aquí contigo, que es el tema de la infidelidad, los celos y la desconfianza, en la comunicación cuando hay ese tipo de situaciones puntuales. ¿Cómo puede manejar uno eso para incluso mantenerse en ese equilibrio del que tú hablas de te voy a oír, me voy a oír, entendiendo como compasión, como ese deseo genuino de que la otra persona esté bien, no como lástima ni nada por el estilo? Eh, a ver, cómo en esas situaciones que realmente generan crisis y que generan choques fuertes en la pareja, puede lograr uno mantener ese equilibrio, porque sería la única manera en la que esas situaciones de choque puntuales no destruyan la pareja, porque ya de por sí la acción o la situación la destruye. ¿Cómo puede uno como ir reconstruir o empezar a construir a partir de una situación de choque fuerte en la pareja? Clarita, la infidelidad eh, es un tema, es un detonador muy fuerte, es como si le hubieran tirado una bomba a la relación. Eh, Indiscutiblemente es un proceso que se puede hacer y si los dos quieren
sanarlo, si los dos trabajan en eso con paciencia y con mucho amor, es posible lograr recuperar la confianza. Pero yo no te voy a mentir, es muy complejo y puede ser muy largo, porque la confianza no es solo de si me vas a ser fiel o infiel, de si estás mirando a alguien y te vas a enredar con ese alguien o no. La confianza se construye con una cantidad de hechos y de verdades en el, como les digo yo siempre, en el día a día. Partamos de cosas tan básicas como que si está la pelada y recibe la llamada del novio y le dice, no, mi amor, es que yo no me he bañado, y el novio le está tocando justo en ese momento el timbre y ella está mega vestida, mega arreglada, pues me dijiste mentiras. O si el man le dice, no, amor, es que almorcé con dos socios y un posible cliente em, hoy en tal parte. Y al otro día ya se encuentra con el amigo, ay, ¿cómo te fue en el almuerzo ayer con mi novio? No, yo no almorcé con él. Entonces, entonces empieza la confianza a deteriorarse a partir de ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Las mentiras, la infidelidad generan desconfianza. Es un trabajo de dos. No es terapia para uno de los dos, para los dos van a tener tareas, y quien haya sido infiel, como digo yo, le tocará bancarse el dolor y la tristeza y los cambios que tiene la persona que ha sido engañada. No es empezar a revisar el teléfono del otro a ver si sí me está diciendo la verdad. No es no es empezar a controlar, pero el otro sí tiene que empezar a darle herramientas para que ella vuelva a crecer en su confianza y se vuelva a fortalecer la relación. Ser escuchado y poder comunicarse es un ejercicio de todos los días, y créeme que se torna complejo para muchas parejas, no solo quienes han tenido estos grandes traumas, como dices tú, o de mentiras o de infidelidad. Eh, Y sin embargo, hay un trabajo importante también en la persona que ha sido engañada, porque esas personas tienden a querer controlar, corroborar, comprobar, perseguir, y empiezan a abandonarse un poco a ellas mismas por poder ver cómo se va a solucionar el tema en la relación. Y hay un sentir, como les digo yo a todos, yo lo señalo como acá, es como siento que eres o no eres transparente conmigo. Muchas personas se quedan con el ser que ha sido infiel sin sentir ese cambio o esa evolución o entender de dónde vino ese comportamiento, y no sienten transparencia y se quedan. Cada ser tiene que ser responsable de lo suyo. El que no sienta transparencia, el que no sienta que hay una evolución o que no hay un trabajo fuerte de quien ha engañado también, eh, es libre de salir. Quedarse donde uno no se siente amado o bien amado es dañino. Cuando dicen mucho por ahí, ay, celebro mucho ese amor tan bonito, y yo lo que pienso es que si no es bonito, no es amor. Todos tenemos problemas, ninguna relación es perfecta, no es Walt Disney, ni todo es rosado, ni todo es perfecto, pero el hilo conductor o el residual sí debería ser tranquilidad, aún en los momentos donde hay discusiones o puntos en los que no estamos de acuerdo. Aún ahí debería el hilo conductor ser la tranquilidad. Eh, de manera que si no es bonito, no es amor. Y no me refiero a Walt Disney ni a Rosadito todo, y no estoy hablando de fotos en Italia. No, si no es bonito y si no siento tranquilidad, no es amor, niñas, es dependencia. Y ese sí es un problema. Eso es como vivir para un yoyo emocional o montañas rusas, donde por 5 minutos de felicidad, de placer o éxtasis, tengo 10 días de un bajonazo y de estar muy mal, de tener un caos y una tristeza y soy víctima y un desencuentro conmigo misma y con la realidad por 5 minutos de un subidón que es, ay, cómo estuvo de querido, ay, me mostró amor, ay, hicimos el amor, ay, no es que tan, o me regaló. Y finalmente eso no es una relación sana y eso no es una construcción. Eh, los celos,
si hablamos ya de celos, que fue otra de lo que mencionaste, de los puntos que mencionaste, si hay una persona que no tiene como y no es capaz de decir, ay amor, me dieron celitos este tema, y no es una cosa recurrente, habitual, frecuente, sino un factor y el otro, ay amor, pues qué bobada, yo pues aquí estoy contigo y es una sensación acá, él sí está conmigo, pues entonces como es un temita puntual y no pasa nada. Y cuando hay esta comunicación fluida, cuando lo siento y ni siquiera lo puedo decir porque el otro me va a castigar, hay un tema. Pero cuando hay una patología, cuando realmente hay hombres o mujeres que si se echó loción le da celos, si se puso bonita está mal, si te vas con las amigas, entonces me tienes que hacer una videollamada desde el restaurante, pero yo quiero saber quiénes están, por qué están y qué tomaste, y qué comiste, foto del plato y llamada a las 5. Ese tema, también les digo yo, es un tema que tiene que resolver la persona que tiene la patología, porque de lo contrario, quien se queda va a ser víctima de esa persona y está poniéndose para ser víctima. Entonces siempre dicen, no, es que él es el culpable o ella, no, los dos. El que tiene su tema y su rollo bien rollo y el que se queda y está permitiendo y recibe todo eso también ya va teniendo su patología o es codependiente. Entonces, eso ya es otro nivel, Clarita, que va más allá de escuchar o de comunicarse bien. Eso ya son patologías que hay que tratar directamente y que cada ser se haga responsable, porque también encuentro en consulta muchas cosas como, es que ella me hizo hacer eso, es que él es el que hace que yo reaccione así. No, nadie hace que le pegue al otro, nadie hizo que yo gritara, cada uno es responsable y vaya y busque. Y el que se está quedando para que le peguen, pues es tan responsable como el que está pegando, por ejemplo. Sí, tú ahí estás hablando como de esas codependencias, ¿cierto? O sea, casi que la víctima siempre tiene que tener un victimario, Así ¿cierto? es. Y el victimario muchas veces se queda como pobrecitas, pobrecito yo, pero mentiras que no es que es tan pobrecito yo, ¿cierto? Él también Decir, tiene se su hace, rollo que tiene que trabajar así es. individualmente, pues con un psicólogo o con un terapeuta. Y lo Yo, que pasa, yo perdón. pienso que aquí ya está el punto de que, o sea, lo que nos ha dejado más que toda esta conversación es que cada uno tiene que hacerse cargo de sus sentimientos, de sus emociones, hacerse responsable de lo que está sintiendo. O sea, si yo estoy viendo que el otro se echa loción y a mí me molesta, no es que el otro se haya echado las lociones, lo que yo me tengo que hacer cargo de lo que estoy sintiendo. Así es, Caro. Y que me recuerda, porque me está dando rabia eso, cuál es la inseguridad. Si esta persona no me ha demostrado que está haciendo nada malo, ¿qué tengo yo que Porque me da revisar? miedo. Porque me da miedo. ¿Qué está detonando en mí? ¿Qué de mi infancia? Pues muchas veces lo que me encuentro, Caro, realmente ahí es mi papá pues se bañaba en loción y salía y no hacía sino tener una vieja tras otra, entonces lo relaciono y vuelve, entonces cure ese trauma, venga, trabajemos en ese trauma porque es suyo, ese no es de su pareja. Total. Eh, entonces sí hay un tema bien importante, como decías, de hacerse cargo, cada uno de lo suyo para poderme compartir bien. Y vuelvo a lo que hablábamos al principio, claro que hay un tema de, hay acuerdos y hay cosas que son de los dos, pero hay temas que sí son de cada uno. Así es. Glory, dos, pues tres temitas como para ir avanzando y es que no sé si te pasa pues o te llega mucho en consulta y es que muchas veces las mujeres pretendemos, ahora lo mencionabas, que el otro adivine lo que nosotros queremos. O sea, nos cuesta como ser claras al momento de pedir, de solicitar, ¿cierto? Y también hay otro fenómeno y es que yo con tal de no pelear o de no generar una discusión, de hecho yo soy muy de esa línea, pues, que con tal de no pelear o no generar una discusión o una confrontación, prefiero hacerme la loca, quedarme callada, no generar como la confrontación. Pues la verdad, pues particularmente le tengo como miedo a esa confrontación, le tengo miedo a que me griten o a los gritos, bueno, a lo que sea que yo piense inconscientemente que sucede. ¿Cómo trabajar precisamente eso?
de no sentir el miedo de caer, pues como de hablar, ¿cierto? María, ahí es súper importante y si me preguntan a mí la clave para una construcción sana, el primerito de todos es el amor propio. Entonces ser egoísta, no, pues o si lo vas a poner en términos de egoísmo, es un egoísmo sano. No dejo pasar las cosas, porque las mujeres cuando dejamos pasar las cosas, María, y las metemos debajo del tapetico, la basurita, o me la cargo, me la cargo, me la cargo, después cuando sentimos que el otro hace algo que está más grave, entonces explotamos, pero no estamos explotando por eso. Es como por 25 cosas que tenemos desde hace 4 meses y eso sí se vuelve un trauma mayor o un problema más grande, porque entonces no estás inconforme por esto, sino por otras 25 cosas y yo no tenía ni idea. Y para esto lo que se necesita es amor propio. Tener miedo a decir lo que pienso es faltarte a ti misma. No hablar las cosas es faltarte a ti misma y a tu propia naturaleza. Va a generar frustración, dime, Clarice. Lori, yo ahí quiero meter la cucharada, y es porque pues en esas diferencias que tenemos los hombres y las mujeres, lo que tú decías, las mujeres cargamos muchas insatisfacciones y cargamos muchas cosas que no dijimos en su momento o que por alguna razón no pudimos expresar como eran, o si las expresamos no quedaron resueltas. Pero lo que tú dijiste es muy cierto, que cuando pasa una cosa que es un detonante que uno considera que puede ser mayor o más importante que lo otro, se viene toda la carga de todas las cosas y en cambio los hombres, pienso yo, que creen que si uno les trata de hablar el tema y ellos de pronto dicen como, bueno, sí, ok, sin querer, sin profundizarlo porque ellos son así, uno queda como con con la tareita pendiente, pero para ellos era un tema que ya estaba resuelto. Ujú. Exactamente, pero sabes una cosa, cuando es, ok, dale, sí, dale, listo. Cuando uno lo sienta así de ligero o así de vacío, o como ese next que es para no enrollarse, es, amor, te pido que me escuches. Y te recuerdo que somos diferentes los hombres y las mujeres, y para mí es importante este punto, y te voy a explicar por qué es importante, pero escúchame. Es como aquí en terapia me pasa mucho, que ellos son como, ay, bueno, perdón. Y es una queja recurrente de las mujeres como, listo, perdóname pues. Ni siquiera saben por qué están pidiendo perdón, saben que con un perdón, pues como que... O pedir perdón y después volver a hacer lo mismo. O sea, exactamente. por una cosa y después volver y lo hacen y vuelven y piden perdón por lo mismo. Y lo que yo les No digo se han dado es... la tarea, no se han dado la tarea de saber qué es. Exactamente, Caro, y ahí es cuando yo les digo a ellos aquí en terapia con sus parejas, cuando ofreces una disculpa o pides perdón, que se sienta que ya lo entendiste, que lo integraste y lo interiorizaste, y cuando tú de aquí en adelante pides un perdón, es realmente porque ya viene con un tema de cambio, con un aprendizaje y una aplicación, como lo estás diciendo, Caro, cuando hay esa conciencia. Pero mientras eso empieza a pasar, Clarice, es como, mi amor, de verdad necesito que me escuches. No es saltarte por saltarte el tema para hacer rapidito. Yo necesito que me escuches, esto es importante para mí. Y acuérdate que somos diferentes, estarás pensando en el trabajo y en irte para tu torneo de pádel. Y yo necesito que hablemos de esto. Pedirlo, pedirlo. Yo quiero ahí meter la pata por una cosa que decía María ahorita, y es que ella pues obviamente se queda callada, ¿cierto? Y eso se ve pues demasiado en las parejas. Siempre van a haber pues tres formas de uno enfrentar las situaciones, y yo quiero que aquí me ayudes vos, Gloria. Entonces, están los que o se ponen a furiosos, no, a mí no me digas esto, no sé qué, y hacen el bloqueo. O están los de María que se esconden, mejor dejemos que esto pase, no hay confrontación. O está la única manera, que es la manera asertiva. Ahí es cuando tenemos, o sea, esa es la forma en la que tenemos que mirar la comunicación. No es explotar, no es callar, sino la manera asertiva. Y ahí es donde quiero que Gloria me ayude, porque para que le contemos a nuestra audiencia, ¿cuál es la manera asertiva?
Claro, demasiado importante lo que estás diciendo. Y esa forma asertiva es cuando soy capaz, o sea, si en el momento en el que está pasando algo, sientes que la emoción está a flor de piel y que puedes explotar o que eres una bombita de tiempo a punto de explotar, digiéralo un poco y dile, amor, esto me está molestando mucho, lo vamos a hablar. En este momento no, incluso dile porque estoy muy molesta y no quiero pelear. Y vas a buscar la ocasión. Hoy por la noche, mañana por la mañana, igual no es tan término como les digo yo, pero porque tienen como un afán de dejar resuelto ya, 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 ya. Igual no se están separando ni están terminando. Total. O sea, ¿qué pasa si hoy es miércoles y el sábado está propicio el ambiente porque estamos relajados, no están los muchachitos o estamos en un picnic y amor, ¿qué fue lo que te molestó? Ah, mira, y ahí está propicio. No pasa nada si se resuelve el sábado o el viernes por la tarde. Entonces, cuando ya estemos calmados y el otro también, es buscar el momento que los dos estén en equilibrio y poder hablar desde, mira, mi amor, cuando pasa esto, yo me siento así. Cuando yo siento que no me escuchas, siento esto. Cuando tú me respondes de esta manera, mi amor, y pasó el martes pasado, yo me siento agredida y no me parece bacano porque siento un atropello. Y sabes una cosa, detona cosas de mi infancia que son pelles. Y como les digo yo, cuando empezamos con ese grado de profundidad, eh, de intimidad, de conexión, donde empiezo a conocer las vulnerabilidades del otro, tiene que haber un grado de confianza con la pareja que sabemos que esa vulnerabilidad no va a ser después puesta sobre la mesa y aprovecharme en un momento de una pelea para darle, sino que es como eso realmente es una relación, y aquí sí voy con mi última definición, que es la más espiritual de todas, chicas, y es que estamos al servicio del otro. Y estar al servicio del otro no es ser servil, ni es ser pendejo, ni es ser bobo. Estar al servicio del otro es no olvidarme de que yo misma estoy en mi proceso, pero cuando veo que yo detoné algo en el otro y grito, poderlo mirar con esa compasión de la que hablábamos ahora y esa aceptación y decir, está triste, detonó esta vaina de su infancia que yo ya me lo sé, lo que le pasó. No voy a decirle, ah, claro, es que como tu papá y tu mamá está haciendo igual a tu papá, mira, yo no me quiero casar con tu papá. Pues, y esto es recurrente en yo no quiero convertirme en tu mamá, es de pensar y mirar, ok, amor, cuando estés tranquilo, y estoy herida, porque obvio me está diciendo a mí, es que, amor, cuando estés tranquilo hablamos. Me voy a retirar y no es la del escapista que coge y huye, sino me voy a retirar porque estoy molesto. Pero yo te amo y después hablamos. Y me paro, me voy, leo, voy, corro, camino, me voy para el gimnasio, llamo a una amiga, ¿para dónde vas? Me voy a distraer. Hablamos más tarde. Entonces, las formas asertivas cuando sea el momento. Y la forma asertiva es estoy viendo con amor, con compasión, con aceptación al otro y estoy a su servicio. No vivo de él porque no dependo económicamente de él ni emocionalmente de él. No solo vivo con él porque no es mi compañero de piso, sino que es mi amor y ahí ya se eleva un poco más el tema y eso ya se va convirtiendo en un alma gemela y un alma gemela no es solo que, ay, sentí esta conexión y esto está, no, es profundo porque ya es el amor real. Ya tengo a todo su ser acá y no estoy usándolo y me van a perdonar la expresión para volverlo mierda, sino que realmente estoy viendo a ese ser, lo estoy aceptando con todo lo que viene y estoy autogestionándome yo para después poder tener una conversación constructiva porque tampoco me voy a aplazar porque el otro está sufriendo, pero puedo encontrar el momento y ahí realmente hay una construcción y ese es el amor de pareja sano, ahí hay construcción, eso ya es el alma gemela y ahí es lo que hablabas, Caro, de cómo es la forma asertiva, esto, y estamos hablando ya, esto ya no es enamoramiento, esto es amor. Bueno, Glory, mil gracias, de verdad que me pareció supremamente valioso pues esta conversación contigo.
absolutamente interesante la definición de pareja desde la perspectiva de la aceptación total del otro con sus luces y con sus sombras, pero también el tema de la compasión y obviamente pues también como ese vínculo afectivo, pero también erótico. Me pareció que es una definición y sexual, me pareció que es una definición que realmente logra como llevarnos a un nivel superior alrededor de lo que significa tener y estar en pareja. Niñas, muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Espero que haya sido muy útil para las personas que la siguen. Un abrazo muy fuerte y mil gracias por la invitación. No, gracias a ti, mi Gloria. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio del Casetal Podcast. Compártalo con esas amigas que ustedes crean que lo necesitan y obviamente síganos en redes. Chao. Chao.